Bueno, ¿qué les parece, licenciado? Hoy les queremos comentar a nuestro público que hoy es Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis. Mucha gente dice, ¿qué pasa con la tuberculosis? O sea, vamos a platicar con un médico excelente que nos está recibiendo en estos momentos, el doctor Eduardo Rodríguez Noriega. Él es jefe del Servicio de Infectología de Adultos del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis. Doctor Eduardo, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por recibirnos. Adelante, lo vemos, lo escuchamos. Buenos días, adelante. Buenos días, Cecilia. Buenos días a usted, a sus compañeros y a su público, por supuesto. Estoy a sus órdenes. Pues hoy tenemos un día muy importante, Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis. Vamos a hablar de este tema, doctor, y yo quisiera que nos diera primeramente qué es la tuberculosis, ¿sí? Para poderlo entender y nos platique cómo está la situación. Con mucho gusto. Mire, el día de hoy, el 24 de marzo, se festejan 139 años de que Roberto Koch presentó su descubrimiento de la tuberculosis en un pequeño salón de conferencias en Alemania. Desde entonces, pero en años recientes, este día conmemora esta enfermedad que se transmite por el aire, que es una amigobacteria que causa o causaba antes del COVID-19, era la enfermedad infecciosa con mayor número de casos anuales en el mundo y con el mayor número de casos de muertes en el mundo por esta enfermedad. Una enfermedad que se asocia frecuentemente con otras patologías, por ejemplo, con diabetes mellitus, con alcoholismo, con la desnutrición y evidentemente también se asocia con la infección con el virus de la influenza del humano. Es una enfermedad que puede ser prevenible, una enfermedad que tiene ya una vacuna y una enfermedad que tiene un tratamiento muy adecuado, que es gratis, que son un tratamiento con medicamentos orales de duración de 6 meses, 2 meses de la fase activa y 4 meses de una fase que le llamamos de sostén. Así que es una enfermedad que en nuestro país produce, ya le había comentado que en el mundo existe para 2009 cerca de 10 millones de infectados en el 2019 y 1.400.000 de muertes. Pero es interesante compararlo con lo que está pasando en este momento de la pandemia por COVID-19, que ya llevamos al día de hoy más de 124 millones de infectados en el mundo y llevamos más de 2.732.000 muertes en el mundo. O sea que ya rebasó a la tuberculosis lo que la tuberculosis sea un año. A pesar pues de que el COVID-19, esas cifras que le acabo de dar a ustedes, auditorio, vienen entre el inicio de noviembre, diciembre de 2019 al mes de marzo. Por lo tanto, si nos vamos a porcentajes de un año de tuberculosis, en este momento, con el porcentaje de infectados, solamente representa el 8% de lo que tiene ahora COVID. Y en relación a muertes, en este momento solamente representa tuberculosis el 51%. O sea que estamos en un problema por el COVID, como usted lo sabe, extraordinariamente delicado. Ese es lo que es la tuberculosis. Una gran cantidad de, yo diría, de conocimientos, mitos urbanos acerca de la tuberculosis. La tuberculosis, repito, es curable. La tuberculosis, repito, tiene un tratamiento gratuito, tratamiento que cuando es estrictamente supervisado es extraordinariamente eficaz. Existe en nuestro país una norma o normas oficiales mexicanas para controlar el tratamiento, el diagnóstico y la prevención de tuberculosis. Así que es una enfermedad que en este momento, como muchas otras, está pasando a ser o formar una segunda parte porque estamos todos muy preocupados por COVID-19. Pero es una enfermedad que lamentablemente se asocia con diabetes mellitus.
es un factor de riesgo muy importante. Lamentablemente, también diabetes mellitus es un factor de riesgo para COVID-19, junto con obesidad en COVID-19, junto con lo que ya ustedes saben, hipertensión, enfermedades crónicas. Pero concentrándonos en diabetes mellitus, junto con VIH y alcoholismo, son enfermedades que aumentan la cantidad de casos de tuberculosis activa. En nuestro país, eso frecuentemente ocurre. Ahora bien, la tuberculosis es causada por una micobacteria. No es la única. Le vamos a decir que la Mycobacterium tuberculosis, que causa la tuberculosis pulmonar, por ejemplo, es la micobacteria típica. Pero hay muchas otras micobacterias que son reconocidas como atípicas, que no causan enfermedad pulmonar. Estas bacterias o micobacterias atípicas en la población existe mala información porque no son tratadas igual que la Mycobacterium tuberculosis pulmonar. Sin embargo, cada día esas infecciones son más frecuentes, infectando a procedimientos quirúrgicos estéticos con infecciones crónicas. Entonces, son algo que su público debe de saber. La tuberculosis pulmonar es diferente a la tuberculosis causada por otro tipo de micobacterias atípicas. Ahora bien, doctor, yo le pregunto algo muy importante. Ahorita lo que usted nos menciona de la tuberculosis hay vacuna, ¿sí? Esta tuberculosis se aplica, esta vacuna, perdón, se aplica entonces al recién nacido, ¿no? Es correcto, Cecilia. Este es un descubrimiento. Perfecto, Sí. a ver, adelante. No, dígame. Si en un momento dado a alguna persona no le pusieron esta vacuna de bebé, de niño, de la tuberculosis, ¿se la puede aplicar de adulto? Déjeme explicarle todo en relación a esta vacuna llamada BCG. Ajá. Es el bacilo de los doctores Calmet y doctor Guerin, que hace muchísimo tiempo siguieron lo que había hecho Roberto Koch y encontraron que esta bacteria podría ser utilizada como vacuna. Desde entonces se utiliza el BCG. No se aplica en todos los países, porque existió hace mucho tiempo la preocupación de que si uno vacunaba a los recién nacidos con BCG o a toda la población con BCG, entonces las pruebas cutáneas de ese tiempo para buscar, o las pruebas de tuberculina para buscar tuberculosis latente, la que después se reactiva, iban a ser falsas positivas por esto. Ya se demostró que eso no es cierto y en ese momento hay otras pruebas serológicas que la detectan, la tuberculosis latente. Entonces, pero en México sí se utiliza el BCG al nacimiento. Es una vacuna de aplicación obligatoria, es gratis y esta vacuna protege sin duda alguna al recién nacido durante un periodo después de nacer hasta casi 2 a 4 años de tuberculosis diseminada y de tuberculosis meningia. Estas dos tuberculosis son en este grupo de edad extraordinariamente peligrosas porque dejan o matan a muchos pacientes o producen muchas secuelas. Sí. Lamentablemente, en nuestro país y en otros países no existen estudios mundiales de cuál es la protección contra tuberculosis del paciente que fue vacunado al nacimiento hasta la edad adulta. Hay unos estudios muy interesantes en Alaska y en Canadá, pero principalmente en Alaska, en donde la población sí siendo estudiada hasta en la etapa adulta y parece que en esa población hay protección de tuberculosis pulmonar si el sujeto fue vacunado. Esto, sin embargo, no ha sido estudiado mundialmente ni en nuestro país. Y luego termino. Al inicio de la
pandemia con COVID-19, encontraron algunos investigadores que aquellos que tenían la vacuna BCG parece que estaban protegidos contra COVID-19, con la infección del virus SARS-CoV-2. Eso tan interesante ha promovido una investigación que en ese momento está llevando en algunos lugares del mundo, como en Australia. Entonces, la asociación de BCG, de la vacuna BCG y COVID-19 es muy interesante. Sin embargo, repito, en nuestro país, esta vacuna sin duda alguna protege al niño durante 2 a 4 años de esas dos variedades de tuberculosis, por lo que se debe seguir aplicando. Ahora bien, después de todo lo que ha ocurrido en relación a que la tuberculosis se puede volver muy resistente a los 4 fármacos que decía hace un momento, y de que la tuberculosis puede afectar al personal de salud, por ejemplo, existen muchas teorías de que quizás sería bueno empezar a vacunar a los adultos, en especial a los adultos que están en sitios donde hay mucha tuberculosis, en hospitales donde existe mucha tuberculosis. Eso es lo que está ocurriendo en este momento en relación a esta vacuna. Perfecto, pues esto es muy importante, doctor, darles a conocer a nuestro público que la tuberculosis existe, todavía está en pie la tuberculosis, hay que cuidarse y consultar a su médico también en un momento dado. Es correcto. Yo creo que uno de los problemas, nosotros nos hemos involucrado mucho en el Hospital Civil de Guadalajara en tuberculosis, sí, porque ahí llegan los casos que no fueron tempranamente a los centros de salud para su diagnóstico y tratamiento oportuno, temprano. Y nosotros vemos ahí mucho paciente que ya tiene muchos meses con la enfermedad, con lesiones pulmonares en el adulto muy severas. Entonces, la visión de tuberculosis nuestra, de los infectólogos del Hospital Civil de Guadalajara, está sesgada hacia ese segmento, porque es una enfermedad que si se encuentra tempranamente, se da tratamiento temprano, no solamente se cura al individuo, sino que impide que a los contactos cercanos familiares, por ejemplo, que son los más en riesgo, tengan la enfermedad. Entonces, el diagnóstico temprano, el tratamiento temprano, no solamente cura, sino también previene. Como no es exclusivo de esta enfermedad, esto ocurre también en otras enfermedades infecciosas. Tratamiento temprano, tratamiento efectivo, no solamente cura, sino también previene. Correcto, doctor. Pues muchísimas gracias por darnos esta información tan completa. Lo felicito, doctor. Muchas gracias. Y decirles a nuestro público que si hay alguna duda pueden acudir al Hospital Civil, ¿verdad, doctor? Nosotros tenemos una clínica de tuberculosis activa todos los viernes, y la razón de tenerlo solamente un día es que ese día no concentramos ahí pacientes diabéticos con infecciones de piel o pacientes con otro tipo de enfermedades que pueden ser susceptibles de infectarse. Pero en la consulta externa del Hospital Civil o en el servicio de infectología adultos del Hospital Civil, estamos a sus órdenes todo el año, Cecilia, por supuesto. Pueden acudir ahí. Muchas gracias, doctor. Gracias por recibirnos, por esta plática tan hermosa. Que esté muy bien. Saludos a todos ustedes, doctor. Cuídese mucho. Muchísimas gracias por la invitación a usted y gracias a todo el público que nos escuchó. Que esté bien. Que esté bien. Qué bonita explicación acerca de la tuberculosis que nos dio el doctor Eduardo Rodríguez.